En esta ocasión vamos a ver el tema de los fenómenos de la física y su representación gráfica que corresponden al 9 de marzo. Vamos a observar que dentro de los acontecimientos de la vida diaria, cotidiana, existen diversos fenómenos físicos. Uno de ellos es el de la comprobación de la velocidad, cuando observamos a un auto recorrer cierto camino, corredores en una competición. También existen otro tipo de fenómenos, como por ejemplo el punto de ebullición del agua, el punto de fusión del hielo, y diferentes, ¿verdad? En sí, todos los cambios de la materia son clasificados así, ¿verdad? Como fenómenos de la física y se involucran otro tipo de cosas también, como los fenómenos químicos que pasan, ¿verdad? Al transformarse la materia. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos que demuestren los fenómenos físicos, ¿verdad? Como por ejemplo el que tenemos aquí, que es el de la velocidad. La velocidad la reconocemos por la rapidez de desplazamiento de cierto objeto o persona en un tiempo determinado. Y esto lo podemos representar por escrito con unidades, ¿verdad? Metros sobre segundo, kilómetros por hora, dependiendo de lo que nosotros estemos aplicando en su momento, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, un ejemplo bien claro acerca de la velocidad es el de Usain Bolt. Usain Bolt es uno de los corredores de la prueba de los 100 metros más representativos, ¿verdad? Porque ha sido el que ha logrado uno de los mejores tiempos en ese recorrido, ¿verdad? Usain Bolt, pues ha hecho marcas, ¿verdad? Y ha ganado los primeros lugares en muchas ocasiones precisamente por esa cualidad y característica que él tiene. Él es Usain Bolt, ¿sí? Este otro competidor es Blake, ¿verdad? Pero miren, si observan ustedes aquí, él, gracias a la distancia que hay en la zancada que él da, gana. Observemos que aquí por unos centímetros, que son los de la punta de su pie, de su zapato, él puede ganar esta competencia, ¿verdad? Y este otro corredor, Blake, queda un poquito detrás. Entonces, precisamente esa es la situación, ¿verdad? En donde él está ejecutando un fenómeno físico, ¿verdad? Que es el de aplicar velocidad al acto de correr. Y pues él lo hace de manera muy efectiva. Por lo general, todos los fenómenos físicos tienen una representación tanto algebraica como gráfica. Entonces, esta que ven ustedes aquí es una de las gráficas que representa el recorrido de esa competencia, ¿verdad? De los 100 metros. Entonces, aquí observemos, bueno, la gráfica es muy intuitiva. Este es el tiempo recorrido, el elapsed time. Aquí tenemos también la distancia, ¿verdad? Que se representa en metros. Y las unidades pues son en sí metros sobre segundo. En el eje X va el tiempo, en el eje Y va la distancia recorrida y sus unidades correspondientes, metros y segundos. Ahora, la gráfica roja representa el recorrido que hace este competidor. Observen, si se fijan, aquí por lo general está el tiempo de recorrido que él realiza en 10.26 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces esta operación pues la estamos haciendo aquí. Los 100 metros divididos entre el tiempo que él hace en recorrer esa distancia, 9.94 segundos, eso nos da un promedio de recorrido de 10.26 metros sobre segundo. Entonces, aquí en la gráfica está muy claramente representado, ¿sí? Él inicia con una pequeña curva, una sección, que es en el primer segundo, que es cuando está en tiempo en reposo y empieza la competición, ¿verdad? Empieza la carrera. Entonces, esta es una muy pequeña curva que representa el incremento de la velocidad. Entonces, igualmente aquí va incrementando a los dos, entre los 2 y los 3 segundos. Aquí es el segundo 3, aquí. Pero de ahí se mantiene muy constante su recorrido, ¿verdad? O la velocidad que él está manteniendo, aquí la tenemos, hasta llegar precisamente a los 9.94 segundos, más o menos por acá en el eje X, ¿verdad? Entonces, él pues aquí, si se fijan, bueno, pues aquí tenemos ya esa representación. Ahora bien, este es un tipo de fenómeno, ¿verdad? Que tiene que ver con la velocidad. Ahora vamos a ver otro fenómeno que también
es muy interesante y lo vemos todos los días en la vida diaria, ¿verdad? En nuestra casa. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. En esta parte, en esta sección de la gráfica, aquí observemos que tenemos el estado sólido convertido el agua en hielo y bueno, pues aquí dependiendo de la temperatura es como se puede él mantener, ¿verdad? Nosotros lo comprobamos diariamente en nuestro refrigerador, como si metemos, no sé, algún cubito, por ejemplo, un cubito de vainilla, de fresa, etcétera, mientras se mantenga a ciertos grados, por ejemplo, en este caso, a menos 20 grados centígrados, que es para el del agua, va a estar en un estado sólido, va a estar hecho hielo, ¿verdad? Ahora, cuando ya lo sacamos, el hielo empieza a fundirse, ese es el punto de fusión y tarda cierto tiempo. Aquí si se fijan, nuevamente la gráfica me está dando en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical ahora se trata de la temperatura. En el caso anterior era velocidad, ahora aquí es temperatura y es el incremento de la temperatura. Aquí lo tenemos, miren, si observan, aquí es como un termómetro, ¿no? Que va incrementando de 20 en 20 grados centígrados. El punto de fusión, pues aquí lo está alcanzando a los 0 grados centígrados. El estado sólido, en hielo, está a menos 20 grados centígrados, incluso hasta menos. Y entonces, desde el momento en el que ya el agua está pasando de ese punto líquido, o sea, cuando ya empieza a fundirse, a incrementar su temperatura, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos ya poniendo a hervir el agua, ¿verdad? Para cualquier cosa, no sé, para lavar algún artículo o para cocinar algún alimento. Entonces aquí empieza el punto de ebullición, ¿verdad? O sea, bueno, a calentarse, mejor dicho. En esta parte, bueno, se recorre otro periodo de tiempo, ¿sí? Aquí y bueno, idealmente se supone que la temperatura del agua en su punto de ebullición es de 100 grados centígrados, pero todo esto depende de la presión atmosférica también, ¿verdad? Porque hemos observado que no es lo mismo, no es el mismo tiempo que toma el hervir una olla de agua en Ciudad de México que en el puerto de Veracruz, ¿sí? Es muy diferente porque también tiene que ver la presión atmosférica. Pero bueno, esas son otro tipo de situaciones un poquito más elaboradas. Por lo pronto, estamos nosotros viendo que el punto de ebullición por promedio, en promedio, se alcanza a los 100 grados centígrados. Entonces, aquí pasa otro fenómeno también, ¿sí? Que aquí en esta parte, cuando alcanza el punto de ebullición, pues hay un tiempo en el que se mantiene, ¿verdad? En esta partecita, aquí, si lo han observado, es cuando está en cierto punto en donde el agua empieza a desprender vapor de la superficie. Pero cuando ya está en franca ebullición, esto es porque ya está sacando burbujas, ¿verdad? Por la transferencia de calor y ya llegó a su punto máximo y entonces empieza a despedir vapor de agua. Entonces, bueno, pues ya aquí alcanza pues más una mayor temperatura, a los 120 grados centígrados. Igualmente aquí, bueno, en esta gráfica, pues lo podemos también observar claramente, ¿verdad? Aquí del estado sólido pasa al estado sólido y líquido en cierto lapso de tiempo. Posteriormente, si se aplica calor al agua o al recipiente para transferencia, porque por transferencia de calor va a empezar a calentarse, bueno, pues aquí ya tenemos del estado líquido, empieza a calentarse, se empieza a evaporar y entre este estado o este tiempo que recorre en esta parte, bueno, pues ya tenemos entre un estado líquido y un estado gaseoso. Y aquí, bueno, pues ya la franca ebullición, que es cuando ya se dan pues ese desprendimiento de vapor muy observable. Ahora, hay otra situación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también una, una gráfica del recorrido de un auto. El planteamiento del problema dice lo siguiente: el movimiento rectilíneo de un automóvil viene descrito por la siguiente gráfica de velocidad con respecto del tiempo. Entonces observen la gráfica con atención. Por lo general, si no es que siempre, en el eje horizontal se va a colocar el tiempo. En este caso, bueno, tenemos tiempo, está la unidad de medida en segundos y la velocidad la tenemos en metros sobre segundo, ¿verdad? En el eje vertical, en el eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y. Ahora, este es un recorrido pues bastante interesante porque aparentemente pues
velocidad, o bueno, este recorrido que hizo este auto, pues lo representó en la gráfica, o se representó en la gráfica con ciertas características. En primer lugar, empieza en 5, no empieza en 0. Quiere decir que no estaba en reposo. Ya llevaba cierta distancia recorrida, a lo mejor 5 metros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a los 10 segundos recorrió 10 metros, llevaba una velocidad constante, pero de pronto, a lo mejor entre los 10 y los 15 segundos, tuvo que incrementar su velocidad. Entonces, ese incremento de velocidad se representa con una gráfica un poquito más elevada. ¿Por qué? Porque esta elevación la da la disminución del tiempo. Entonces, bueno, así se representa. A lo mejor tuvo que hacer el incremento de la velocidad porque se le hacía tarde a lo mejor al conductor, o estaba esquivando alguna situación en la carretera y tuvo que incrementar su velocidad. Posteriormente, las gráficas que son horizontales y paralelas con respecto del eje X, es decir, aquí está el eje X y es paralela, queda horizontal. Esta gráfica es cuando transcurre cierto tiempo y la velocidad se mantiene, pues no tanto constante, sino más bien detenida, ¿sí? En esta parte a lo mejor estuvo detenido el auto, dejó transcurrir el tiempo, pero no avanzó, ¿sí? Esto es lo que se representa. Posteriormente, disminuye su velocidad en este recorrido, que es pues un problema hipotético, va aumentando la velocidad, pero al mismo tiempo va pues en forma inversa, ¿verdad? Entonces, desde este punto en donde estaba detenido hacia acá, también transcurre otra cierta cantidad de tiempo para posteriormente ir disminuyendo la velocidad y llegar nuevamente, ahora sí, a un punto de reposo. Entonces, todo esto tiene una representación algebraica y se puede también hacer una tabla de valores. A lo mejor aquí, por ejemplo, podemos tener y igual a 5, a lo mejor aquí podemos tener y igual a x, aquí y igual a, pueden ser, por ejemplo, 3x, aquí como es una pendiente, o sea, como es una gráfica negativa, y igual, si tiene más o menos el mismo ángulo de inclinación que esta otra, a lo mejor puede ser y igual a menos 3x. Y aquí, bueno, también tenemos otro ángulo de inclinación, a lo mejor pudiera ser y igual, y es igualmente una gráfica negativa, menos 2x, tiene un menor ángulo de inclinación que esta de arriba. Vamos a ver ahora que tenemos el planteamiento de una gráfica pues bastante interesante, ¿verdad? Miren, el problema en sí menciona que existen dos conductores, nada más que aquí hay una peculiaridad, que el del auto es un ladrón, ¿sí? Este ladrón, bueno, pues va tranquilamente recorriendo la calle y va a cierta velocidad, pero en cierto punto de la ciudad se encuentra a un policía. Entonces, este policía o este oficial, pues al darse cuenta que va demasiado rápido, por intuición o por seguridad o precaución, decide seguirlo. Entonces, si el policía está en un punto de reposo, tiene que hacer un movimiento de aceleración para poder emparejarse con la velocidad que trae este auto y poder darle alcance. Entonces, lo que me quiere dar a entender esta gráfica es precisamente eso. Aquí observen que en el eje X está representado el tiempo por horas y en el eje Y la velocidad que alcanza la unidad que alcanza está representado en kilómetros. Entonces mi unidad queda kilómetros por hora o kilómetros sobre hora. La gráfica que tenemos nosotros aquí, que es esta gráfica lineal, la de la línea recta, es la del auto. El auto lleva cierta velocidad constante, ahí va, pero para que el policía pueda darle alcance, tiene que hacer un incremento en su velocidad y pronto, porque él está en estado de reposo y tiene que darle alcance rápido. Entonces, por eso es que aquí es una gráfica cuadrática. A lo mejor podemos tener aquí y igual a x cuadrada, y en esta parte, en la gráfica lineal, podemos tener y igual a 60x. Es un ejemplo. Ahora miren, aquí en esta parte observamos que tenemos
la ecuación que representa el movimiento del auto. Y eso es y igual a 60t. Nosotros recordemos que en nuestros problemas anteriores lo estamos representando como y igual a 60x. Utilizamos la variable x. También se puede utilizar la variable t. De hecho, todas las letras, las últimas letras del alfabeto pueden ser variables. X, y, z, también la t puede ser una variable. Y entonces aquí vamos a darle a lo mejor un valor, ¿verdad? A la constante, que acompaña a la variable cuadrática, ¿verdad? Vamos a ponerle, por ejemplo, 40t cuadrada al recorrido que hace el policía. Entonces, aquí vamos a utilizar esas dos ecuaciones y vamos a ver en qué punto le va a dar el alcance, ¿verdad? El policía al ladrón. Entonces, la gráfica del policía le vamos a representar por una P. Nos va a quedar la tabla de valores, mejor dicho, es lo primero. La vamos a representar por y igual a 40t cuadrada o x cuadrada. Si ustedes quieren manejarlo con la variable x, está muy bien. Y la del ladrón la vamos a representar como y igual a 60t o 60x también, ¿verdad? 60t. Entonces vamos a ver en qué tiempo le da el alcance, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a poner desde el tiempo de reposo y vamos a ir recorriendo por segundos, ¿verdad? Vamos a ponerle segundos. A ver en cuántos segundos le da alcance. Vamos a ver si en los 4 primeros segundos, pues, logra atraparlo, ¿verdad? O por lo menos detenerlo y, pues, hacerlo conducente, ¿verdad? Todo lo que hace cualquier policía, ¿verdad? Preguntar y etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer las operaciones. Recordemos que la variable, es la que nosotros vamos a sustituir, ¿verdad? Aquí lo que trae el valor de x lo vamos a sustituir en donde se encuentra la variable para encontrar el resultado. Entonces tenemos 40 por 0 al cuadrado, 0 por 0, 0, por 40, 0. Ahora vamos con el número 1. 40 por 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 1 por 40, 40. Vamos al siguiente. 40 por 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4 por 40, 160. Ahora, vamos. 40 por 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 por 4, 36, 360. Vamos al último y tenemos 40 por 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Y entonces tenemos 16 por 40 y eso nos da 640. ¿Y esto por qué? Porque todas las velocidades que lleven a aceleración, porque el policía fue lo que hizo, aceleró, se hacen con una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver el del ladrón. Este va bien tranquilo, ¿sí? Entonces este va a una velocidad constante de 60, a lo mejor no sé, kilómetros por hora, etcétera. Pero nosotros estamos manejando ahorita los segundos porque, bueno, pues ya se trata de una aceleración la que está haciendo el policía para poder alcanzar aquí al ladrón. Entonces vamos a sustituir 60 por 0, 60 por 0, 0. Vamos al siguiente. 60 por 1, 60. 60 por 2, 120. 60 por 3, 180. 60 por 4, 240. Vamos a ver con un número 5 a los 5 segundos, ¿verdad? 60 por 5, 300. Vamos a ver a los 6 segundos. 60 por 6, 360. Si se fijan ustedes aquí, hay una coincidencia. Él va más lento, pero ya llevaba una cierta distancia recorrida y además lleva una velocidad constante. Pero el policía no. Aquí el policía
precisamente para poder alcanzarlo, tuvo que hacer un incremento de velocidad porque estaba en un punto de reposo. Entonces, para cuando este ladrón haya recorrido los 6 segundos, el policía le va a dar alcance a los 3 segundos, ¿sí? Si se fijan aquí, esos son los valores que nosotros tenemos. Entonces, esta es la representación gráfica de ese problema precisamente. Si se fijan, aquí está en cierto punto la coincidencia de los dos recorridos. Si por ciertas circunstancias se llegara a escapar por algún bloqueo, etcétera, bueno, pues ya continuaría cada quien su recorrido, entonces ahí sí ya no le podría dar al alcance. Pero si lo alcanza en este punto, pues ahí es donde ya él lo puede detener.